vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de la IPS Universitaria, les habla Domingo Caraballo Gracia. Soy médico, profesor de la Facultad de Medicina. Presto mis servicios también como además de docente en la parte de pruebas de esfuerzo y rehabilitación cardíaca en la IPS Universitaria. Y desde hace varios años nosotros estamos haciendo una serie de actividades académicas que inicialmente eran presenciales en la Clínica Las Américas, que gentilmente nos prestaba esa institución unos espacios para hacer la charla. Pero a raíz de la pandemia nosotros pasamos a la parte de la teleconferencia y nos vamos a quedar aquí porque gracias a el avance tecnológico que también nos trajo el COVID, podemos desarrollar estas actividades más tranquilamente. Anteriormente, incluso el invitado del día de hoy, hace unos años, que también nos colaboró en esto, también estaba nosotros esperando en la clínica, pero los trancones que se presentan muchas veces dificultaban llegar a las instituciones y no era por negligencia de la persona, sino por todos los trancones. Hoy en día la tecnología nos permite que estemos escuchando estas charlas, no solamente aquí en Medellín, de donde estamos, sino también de diferentes partes del país y del mundo. Todo el que se quiera conectar la puede ver tranquilamente. Nosotros últimamente se ha ido presentando después de la pandemia, incluso antes de la pandemia había un problema grande de salud pública, y es que las personas estaban aumentando de peso. Y ese aumento de peso muchas veces las personas decían, bueno, pues yo estoy haciendo todo lo posible para mejorar mi peso corporal, pero no sé qué pasa, sigo aumentando de peso, no rebajo de peso, etcétera. Y eso muchas veces trae alguna frustración. Para el día de hoy, nosotros hemos invitado a una persona experta en esta área, el doctor Carlos Alfonso Builes Barrera, un médico internista endocrinólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, allá del Hospital San Vicente de Paul Fundación, quien tiene una característica muy interesante, y es que es una persona que transforma el lenguaje científico en un lenguaje sencillo al alcance de la gente. Una de las metas y los principios que maneja el doctor Carlos Alfonso Builes es que él considera que a las personas, sean estudiantes, sean pacientes, hay que escucharlos, hay que hablarles en términos que ellos entiendan, hay que explicarles directamente qué está pasando, pero en términos sencillos, elementales, de primaria, de coquito, cosa que las personas puedan aprender algo de esto. Y por esa razón lo hemos invitado, porque además de ser una persona reconocida científicamente en todo el mundo, en la parte médica, científica, ha publicado muchos artículos, libros directamente de la parte médica, pero también ha publicado también otras cosas que tienen que ver con la parte de la comunidad, como lo que vamos a hacer el día de hoy. Nosotros estas actividades académicas, las que las estamos haciendo hace varios años, algunas veces lo hacemos énfasis para la comunidad y otras veces con el ánimo científico, académico. Entonces, el día de hoy, el doctor Carlos Alfonso Builes Barrera nos va a brindar una charla que se denomina ¿Por qué será que me engordé? ¿Qué papel tiene la alimentación, la actividad física y la cronobiología? De todas maneras, doctor Builes, en nombre de todos los aquí presentes y de las otras personas que se van llegando poco a poco, reciba mis agradecimientos, todos los agradecimientos de todos nosotros, porque nosotros sabemos todas sus ocupaciones y sabemos que para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, porque usted es una persona muy ocupada, lo llaman de todas partes y tiene que estar dictando conferencias en diferentes partes para ir aclarando esto. Y este espacio es un regalo grande que usted le hace a la comunidad. De todas maneras, muchas gracias por este regalo que nos va a hacer a todos. Bienvenido, doctor Builes. Profe, muchas gracias. Primero, una felicitación a usted también, aquí entre nosotros tantos, felicitarlo por su tiempo de vinculación con la universidad, que sé que por estos días está de celebración. Apenas 42 años. Apenas El día 42 de hoy. años, sí, señor. Hoy, vea, yo perfecto. Que primero unas felicitaciones a alguien que ha sido nuestro profe, alguien que ha apoyado y que nos ayuda a seguir liderando este trabajo a la comunidad, a los estudiantes, a las personas que están interesadas en el aprendizaje. Entonces, sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla y
arrancamos, que tengo bastante información muy buena para que la disfrutemos. Excelente. Bueno, entonces, ¿por qué será que me engordé? Les habla Carlos Alfonso Builes Barrera, médico endocrinólogo de corazón. Sé armar el cubo Rubik y ante todo un amigo, un servidor. En Instagram me encuentran como el Profe Willis, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinólogos, docente de la Universidad de Antioquia, endocrinólogo en el San Vicente Fundación y asesor de pruebas diagnósticas de tiroides y de endocrinología en ayudas diagnósticas de Sura. Entonces, vea, esto es muy fácil. Si uno mira alrededor, se va a encontrar que hay personas con sobrepeso o obesidad. De cada 10 sujetos que usted mire, 6 están en esta categoría. Es decir, esto es un problema de salud pública, así de sencillo. Solo 4 de cada 10 personas están dentro del peso normal. Y realmente cuando a la consulta viene un paciente y me dice, es que yo me subí de peso, yo le explico que esto es una mesa de 4 patas, que si una patica de esas está cojeando, pues la mesa está mal, pero que realmente la parte que yo hago, que es la parte de endocrino, solo es la responsable del 1% de los casos de obesidad. Ahora, que como consecuencia del sobrepeso, de la obesidad, vengan ya complicaciones que tienen que ver con la diabetes, con el hígado graso, con la apnea del sueño, con otra cantidad de cosas, eso ya es otro paseo. Pero en realidad podríamos decir que de esas 4 patas, una tiene que ver con lo que comemos, otra con la actividad física, el movimiento, otra con las emociones y el descanso, y otra con las hormonas. Yo quisiera proponerles algo en este momento. Si usted tuviera la posibilidad de ir y tomar una cinta métrica y pasarla alrededor del ombligo, ¿en qué zona quedaría usted? Yo sé que la definición del posible riesgo de síndrome metabólico o de obesidad central, de obesidad abdominal, se replanteó hace un tiempo y nos dijeron, mire, 90 centímetros para los hombres, 80 centímetros para las mujeres, pero esto es una extrapolación de la población asiática. Trabajos más ajustados para nuestra realidad y ya evaluados desde el punto de vista parámetros de laboratorio, de imágenes, de distribución grasa, nos están diciendo, vea, si usted es un hombre y tiene más de 94 centímetros, cuando se pasa la cinta métrica por el ombligo en forma horizontal, eso me está diciendo, usted tiene un riesgo metabólico aumentado. Estoy hablando 94 centímetros, es decir, ese metro ya se salió de lo que esperábamos normal. Si para la mujer 88, también, ya le voy a decir yo, esto no es normal. Entonces, en términos grandes, tome el metro, páseselo por el ombligo y dígame si está por encima de 88 centímetros y esto podría ser pues ya muy interesante para usted. ¿Cómo sé de una forma muy rápida, muy sencilla, si tengo un exceso de peso? Lo que yo mida menos un metro. Yo mido 1,65, le quito el 1, mi peso estaría en 65 kilos y a eso le pongo un más o menos 4 o 5 kilos. Es decir, si yo mido 1,65, mi peso muy bueno podría estar entre 60 y por mucho 69, 70 kilogramos. Entonces yo quisiera arrancar para responder la pregunta, ¿por qué será que me engordé? Que usted en este momento diga sí o no allá en su casa, en el interior donde está con su gente, y dígame, a estas preguntas que le voy a hacer, sí o no, con qué frecuencia está sucediendo en la vida actual. Del mercado que usted consigue, la cantidad del comestible, más del 70% de lo que usted lleva en el carrito está empaquetado. Se tratan de procesados o de ultraprocesados. Yo sé que comer el fin de semana por fuera de la casa puede ser muy rico. La pregunta es, ¿qué tan frecuente usted come por fuera de casa? Es decir, yo todos los días tengo que almorzar en la calle o cenar en la calle, o los fines de semana nos desquitamos y nos vamos a comer distinto, donde, como todos sabemos, la comida de la calle es muy rica, pero tiene un contenido diferente en sal, en grasas, en condimentos, en preparaciones, en el tipo de aceite. Entonces, ¿será que
esa frecuencia de comida de casa o fuera de casa influye. Póngase la mano en el corazón y cuénteme en los últimos 15 días, ¿cuál de estas dos usted utilizó más? ¿Partió un limón y se lo echó al agua? ¿O abrió una bebida gaseosa o se tomó una cerveza? Entonces, esto es para responder ¿por qué será que me engordé? Fíjese en el celular si usted tiene descargada una aplicación para pedir comida. Es más, probablemente en este momento lo puedan estar bombardeando de información diciéndole qué pedir porque está en oferta y porque puede que salga muy barato el día de hoy. Entonces, ¿será que en la estrategia que usted ha utilizado últimamente para intentar bajar esos kilitos de más, se ha puesto las pilas a hacer mucho cardio, a trotar en la caminadora o en la bicicleta y de pronto por ahí alguien le recomendó tomarse un batido, unas pastillas de esas que ayudan a bajar peso y de pronto hizo alguna pequeña modificación en la alimentación, pero pese a eso usted dice, tan raro que yo no bajo de peso? ¿Será que realmente estás masticando y alimentándote conscientemente o te estás tragando la comida literalmente? ¿Será que tenés en cuenta que el estómago tiene que tener un proceso de dilatación para poder tener una señal en el cerebro que dice que ya me llené? ¿Estás masticando conscientemente o te estás tragando los alimentos? ¿Sos consciente que entre una mandarina y un chicharrón, la mandarina tiene mayor probabilidad de subirte el azúcar en la sangre que el chicharrón? Si no lo sabías, posiblemente parte del por qué ha sido difícil bajar peso tiene que ver con que hay que aprender ciertos elementos del cómo funciona el cuerpo. De hecho, sabemos que hay una relación directa entre el sobrepeso, obesidad y el desarrollo de la diabetes. Créanme que esta pregunta, que parece tan básica, 8 de cada 10 sujetos con diabetes a los que yo les hago la pregunta me responden que el chicharrón. O sea que tenemos que ser muy conscientes que la fructosa, el azúcar de la fruta, también puede subir el azúcar en la sangre y que debemos ser conscientes de todo lo que eso va a desencadenar en nuestro organismo. Póngase la mano en el corazón. Dígame si usted solamente come cuando tiene hambre o también es más como en ese placer, en el hedónico, en el momento de el degustarlo simplemente porque me lo quise comer o porque pasaron con eso o porque me lo dieron, así yo no tuviera hambre. ¿Cuál de estos dos escenarios es más común para usted? Comer sentado en la mesa con la gente, de una forma tranquila, conversando algo, masticando, partiendo despacio los alimentos, o estar viendo una pantalla, comer al frente de un celular, con el computador o escuchándose algún audio que pudiera ser interesante, pero que su atención está centrada no en la comida, sino en la otra actividad. Póngase la mano en el corazón. ¿Con qué frecuencia usted dice, oye, este juguito como está de rico, yo me voy a tomar otro? Pues es que eso es un juguito, eso no pasa nada. Mandarina, uva, piña, mango, fresa, naranja. Es común, pues es que un juguito pues, no tiene nada, si usted viera. ¿Con qué frecuencia estás haciendo alguna actividad física? ¿Sí? Y no estoy diciendo ir al gimnasio, porque no nos podemos confundir. Ir al gimnasio es una de las maneras, pero uno puede estar caminando, trotando, bailando, nadando, hidroterapia, hidroaeróbicos, tonificación, stretching, yoga. ¿Con qué frecuencia estás haciendo esto?
te comes un buen plato de ensalada fresca todos los días. Hay gente que dice que no le gusta el rastrojito, que eso para qué, que eso sabe muy maluco, que mejor que le sepa empanada, pero la pregunta es, ¿de comer tu porción de ensalada fresca todos los días? Aquí tenemos y somos unos súper privilegiados, donde tenemos frutas, verduras frescas prácticamente todo el tiempo, donde habrán cosechas y otros donde menos se consigue, pero todo el tiempo somos súper privilegiados. Desayunas temprano diariamente, es decir, hombre, que es que yo tengo que salir a las 6 de la mañana, pero es que a esa hora no me pasa la comida. Te comes tu desayuno, así sea una cosa pequeñita, y arrancas y salís, o te embolatas el desayuno. Ah, ¿te comes un desayuno de verdad o te comes una cosa de esas que se supone viene con azúcar, con hojuelas preparadas en una caja? Pues porque sale más rápido, ¿cierto? Pero la verdad, ¿qué pasa con eso en el cuerpo? Tenés herencia de sobrepeso, porque claramente la obesidad tiene un patrón hereditario, sin duda. Y usted y yo conocemos gente que come de todo y siguen siendo los mismos flacos. Y no parece que le sucediera nada. Pero hay personas en las que uno ve que esa misma cantidad de comida les aprovecha más, definitivamente. Hay una herencia. Y aquí, en este caso, uno se pregunta si la niña no solamente tiene el patrón hereditario, sino que además tiene el patrón sociocultural que hay alrededor. De hecho, los padres son los principales responsables de poner en la mesa los alimentos para que esta niña se pueda alimentar bien. ¿Comes por hambre real o por hambre emocional? Fíjense que el hambre real es el que va apareciendo de a poquito, es el que puede esperar, es el que uno sabe que deja de comer cuando está satisfecho y que realmente uno puede decir en cualquier momento ya puede aparecer. En cambio, el hambre emocional, fíjense que es algo que uno, ¡pum!, aparece de repente, necesita como en ese impulso de salir ya a comer, que a pesar que se lo comió, sigue con ganas de seguir comiendo y que debe resolverse inmediatamente porque es que es una sensación casi adictiva que el cuerpo y el cerebro está pidiendo en un momento determinado. Y este hambre real o este hambre emocional, sobre todo este último, el emocional, te aparece más en el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Está roncando en la noche. Yo sé que uno dice, yo no sé, pero las personas que están a tu alrededor han dicho que está roncando en la noche. Posiblemente si no tenés un buen patrón de sueño, tampoco al descansar bien o no poder descansar bien, lleva a que sea más difícil la reducción del peso. ¿Te han salido o has notado manchas en el cuello que no salen con estropajo, ni con blondo, ni con límpido? Que además podrían estar en las axilas, en la ingle, en los nudillos. Fíjense que estas manchas en el cuello son el mejor letrero que te está sacando el cuerpo diciéndome, tenés trabajando el páncreas a toda, tenés trabajando esto produciendo insulina berracamente, pero la gente cree que esto es un problema de la piel cuando el problema viene desde adentro. Y desde adentro es donde tenemos que trabajar todo esto. Con la mano en el corazón, ustedes, si se identificaron con algunas de estas situaciones, posiblemente les va a permitir entender por qué fue que me engordé y por qué ha sido difícil bajar peso en este momento. Voy a arrancar diciendo una cosa muy sencilla. Vamos a explicar por qué te subís de peso. La tasa metabólica, es decir, el gasto de calorías que yo hago mientras que no estoy haciendo una actividad pues como determinada, no salía a hacer ejercicio, pero me estoy gastando algunas cosas de calorías, el procesar los alimentos o simplemente por estar aquí, yo estoy ya gastando algo de calorías.
Si yo lo fuera a calcular en el rango de 31 a 59 para un hombre, a mí me estarían dando cerca de unas 1500 kilocalorías por día y la tasa metabólica es diferente para hombres que para mujeres y no es lo mismo por rangos de edad, gente más joven, gente más adulta. Sin embargo, lo interesante de esto es que aquí en Colombia, en un trabajo que hicieron Oscar Rosero, Dolly Pantoja, en Villavicencio y Pasto, midiendo con bioimpedanciometría la tasa metabólica de los pacientes, encontraron que el promedio de consumo calórico basal para las mujeres estaba alrededor de 1350 kilocalorías y para los hombres alrededor de 1400, 1450. Entonces ustedes van a empezar a decir, oiga, pero si es que en todo lo que uno se come, siempre dice, para una dieta basada en 2000 kilocalorías. Sí, sí, de los gringos. Porque para nosotros eso no es. De hecho, el promedio de consumo calórico para nuestra población latinoamericana, colombiana, es mucho más de las 2000 kilocalorías por día en promedio. Cuando ustedes ven que si fuéramos a calcular esa tasa metabólica, está más alrededor de 1300, 1400 kilocalorías. Entonces, primera cosa para entender por qué fue que me engordé, porque es que, con razón, yo estaba relajado comiéndome las 2000 y resulta que mi cuerpo no necesitaba sino 1350. Segundo punto, vea, 1 kilo de grasa acumulado en el abdomen tiene una representación en el metro de 1 centímetro. O sea, la gente desprecia mucho que bajó 1 centímetro de abdomen, pero créanme que una medida de 1 solo centímetro, equivale a 1 kilo de grasa. Recuerden que la grasa ocupa mucho más espacio que la parte muscular. Y que ese centímetro, ese kilo de grasa, equivale a 7000 kilocalorías. Y usted me va a decir, ¿cómo así que 7000 kilocalorías? Sí, sí. Ahora, fíjese un detalle. El cambio en la vida es automático, ¿sí? Y usted sin querer, queriendo, cada 3 años va cambiando 1 kilo de músculo por 1 kilo de grasa. Por eso entiende que aunque la báscula no haya cambiado demasiado, el pantalón ya no le entra tan fácil. La medida de la correa se fue un hueco más y no me sube tan fácil por los muslos o por la cadera el pantalón que yo usaba. Sencillo. Se está perdiendo masa muscular, se está reemplazando por grasa y esto está sucediendo inclusive después de los 35, 40 años ya pueden haber este tipo de cambios si uno no está haciendo algo para actualizar su sistema metabólico y ser consciente del proceso. Por eso se trata de trabajar. Ahora, sabemos que bajar ese kilo, que parecería tan poquito, pero ya sabemos que sí es mucho porque son 7000 kilocalorías, reduce el 16% de desarrollar diabetes mellitus. Entonces se lo voy a poner en ese kilo de 7000 kilocalorías. En actividad física, ¿a cuánto equivale? Si yo voy y camino 1 hora y bien caminada, más o menos se calcula que usted queme unas 300 a 400 calorías. Es decir, usted tendría que salir a caminar 23 días consecutivos, 1 hora todos los días, y haber comido exactamente su tasa metabólica y no le había metido nada adicional para que me baje 1 kilo de grasa, que eran las 7000 calorías. ¿Cómo así? Sí. No, es que yo quiero correr. Listo, si usted corre y se gasta 650 calorías, entonces fíjense que eso sería el equivalente a 11 días consecutivos. Si hago bicicleta, 11 días consecutivos. Si hago CrossFit con 800 calorías de quema, 8 días consecutivos. Si usted levanta pesas, 23 días consecutivos. Si salto la cuerda, y este es uno de los de mayor intensidad, lo que pasa es que saltar cuerda 1 hora es muy templado, equivale a 7 días consecutivos de actividad. Entonces ahora vamos entendiendo que las dietas que dicen que son de 2000 kilocalorías no son para nosotros, que la tasa metabólica basal para nosotros puede estar alrededor de 1300 a 1400, que con el tiempo usted está cambiando músculo por grasa y que el músculo es el que es metabólicamente activo
y que para yo quemar ese kilo de grasa tendría que haber quemado 7.000 kilocalorías. Pero hombre, si yo salgo a caminar y yo me tomo unas pastillitas y yo hago mucho cardio, precisamente, ahí es donde está el problema. Usted no baja peso porque es que lo más importante es cambiar primero el tema de alimentación. Cuando usted quiere un plan de reducción de peso, el 70% de los resultados son de la alimentación, de la boca. El restante 30% es del ejercicio. Y fíjense aquí el detalle. De esta parte del ejercicio, el 70% es de tonificación y el restante es de cardio. O sea, lo hacemos todo al revés, porque van y se pegan a correr como locos y encima van y después se toman el jugo o el batido de la fruta verde y la roja de no sé qué y después por último le dicen y me voy a tomar una capsulita de no sé qué. O sea, no. Entonces recuerden, 70% de reducción es de alimentación, 30% es de la actividad física, de eso el gran porcentaje es de tonificación y no tanto de cardio. El papel del ejercicio va a ser fundamental cuando una persona logra bajar peso, es porque el ejercicio es el que permite el mantenimiento de ese peso saludable. Es decir, bajar es mucho más fácil con la boca, no subir es mucho más fácil con el mantenimiento de la actividad física y, por supuesto, de mantener un hábito de alimentación saludable. Y yo sé que aquí les hablé de calorías y dije 7.000 y dije 1 centímetro y dije que era el metro y sí. Pero también hay una cosa y es que nos han ayudado a entender, y en esto le doy un crédito especial a mi colega, a quien realmente admiro todo el trabajo que ha venido haciendo, a Óscar Rosero. Él hace rato viene y nos dice, hombre, ¿sabe qué? Hablemos más que de las calorías, hablemos de los ingredientes. Vámonos a la parte del contrato en la letra chiquita que nadie lee. Usted ve la etiqueta nutricional y dice, ¿cuánto me voy a comer? 110 calorías. Sí, eso dice la etiqueta nutricional. Pero ¿sabe qué? Es más importante que vaya y se fije en los ingredientes. Y si en los ingredientes hay azúcar, o grasas vegetales, o harinas, o glutamato monosódico, o colorantes artificiales, esos, digamos, componentes son los que Óscar ha indicado como los principales para determinar si un alimento se puede considerar como un ultraprocesado. Ultraprocesado en realidad lo que nos está diciendo es una comida que ha pasado por muchos procesos y que no dialoga bien con nuestro metabolismo. Entonces, lo interesante de esto es más que mirar un número de calorías, es mirar cuáles son los ingredientes que conversan bien con mi cuerpo. Ellos se idearon una aplicación que es gratuita, usted la puede buscar como la Comida Real Col, es una aplicación y usted la baja. Y yo los invito solamente para que hagan el ejercicio y busquen galletas. Y la aplicación lo que hace por uno es ir a hacer como un semáforo, verde, amarillo y rojo. Verde es lo que es natural, lo que pasa. Amarillo es lo que tiene algún procesamiento, por ejemplo, una arepa de maíz, entonces uno dice, es el maíz que ya está molido, tiene agüita y sal. Y rojo es el ultraprocesado que tiene estos ingredientes que yo les acabo de mencionar, o azúcar, o grasas vegetales, o harinas, o glutamato monosódico o colorantes artificiales. Entonces es muy rico porque usted va a la aplicación y busca, además porque está diseñada con productos de acá, donde lo que usted se va a encontrar en el mercado. Entonces, le permite identificar una cantidad de cosas que uno dice, ay, pero las galletitas que eran las saludables. Fíjese más que en el cuento que le echaron en la etiqueta de adelante, en los ingredientes de la etiqueta chiquita que nadie lee, en la letrica pequeña del contrato. Entonces, yo creo que Óscar y yo coincidimos, bueno, y Dolly también hace rato, y Óscar David, que hemos trabajado en esto, y nos gusta contar la historia de invitamos a comer comida de verdad. Para mí la definición de comida real o de comida de verdad es muy simple. O sea, es una lista de chequeo de 4 preguntas. Entonces, la primera, si lo que me voy a comer salió de la tierra.
Sí, vea, los rábanos, pero pudo haber sido la papa, la yuca. Si lo que me voy a comer viene de un árbol, una naranja, una mandarina, la guayaba, la pera, la granadilla. Si lo que me voy a comer se pudre o se daña si lo dejo afuera, apio, coliflor, cilantro, chao. Ahí hay todas las verduritas. Entonces, hasta acá llevamos tres, que salió de la tierra, que viene del árbol, que se pudre si se queda afuera, y para mí está también súper importante, y que tenga mamá de verdad, que sea un ser, que sea real, que sea un ser viviente. O sea, dígame usted las salchichas que mamá tienen, ninguna. O sea, la mamá real es un huevo, salió de la gallina. El pedazo de carne salió de la vaca o del marrano y un pescado fresco. Así de sencillo. Mire y verá. Yo no necesito una aplicación para que me diga si está en color amarillo o verde o rojo. Cuando yo identifico estas cuatro preguntas y hago el filtro para decir lo que me voy a comer salió de la tierra, viene del árbol, se pudre si se queda afuera y tiene una mamá de verdad. Mire, verá qué tan fácil. Ahora, ¿por qué será que me engordé? Vean, qué dificultad hoy en día conseguir un vaso de 7 onzas. Porque es que acuérdese que uno estaba acostumbrado a consumir un vasito pequeñito. Hoy en día el vaso es de 350 a 500 centímetros cúbicos. La tacita de café que era de 250 ya es de 400. El plato que era de 22 centímetros hoy en día puede medir más de 30. La gaseosa de litro, que era escandalosa, ya es de 3 litros. Entonces, en conclusión, todo ha cambiado en el tiempo, en las porciones. El ponquecito que uno decía chiquitico ahora es una cosa gigante. Miren la prueba de esto. 20 años atrás, una hamburguesa era de este tamañito. Hoy en día viene doble carne, doble porción, no sé qué. Además viene con las papas y con la no sé cuál. Entonces, hombre, ¿cómo no te vas a subir de peso? Miren la porción de la crispeta y yo recuerdo con mucho cariño cuando en la época de colegio el algo de la casa podía haber sido eso, unas crispetas en el equivalente de una taza. Y eso era el super algo. Pues es que sí, es que el algo de hace 20 años era eso, cómase una naranja o cómase una mandarina. Pero ahora fíjense ustedes que estamos supremamente modificados a punta de una cantidad de procesados. Voy a tocar un poquito el tema del jugo y me va a decir, oiga, pero ¿por qué la van en contra del jugo? No, el problema no es el jugo, sino entender cómo te estás consumiendo las cosas. Resulta que si yo hago un jugo con 3 o 4 naranjas, estoy aumentando en 3 o 4 veces la porción de azúcar que me voy a comer. Si yo parto una naranja, me como la mitad de la naranja, le estoy dando la fibra, algo de azúcar, pero fue media naranja. Si yo exprimí 4 naranjas, le saqué el azúcar a 4 naranjas y le boté la fibra. Entonces, fíjense ustedes el resultado de eso. Mientras que una naranja equivale a 45 kilocalorías, el jugo de naranja equivale a 150. Y si además de eso le hicieron un procesado, pues ni qué decir. Y uno dice, ay, es que la gaseosa es tan mala, pero mire, en números calóricos por lo menos, que el jugo termina siendo casi igual en el número de calorías. Usted me va a decir, ah, pues entonces me tomo la gaseosa. No, no, ni mucho menos. Lo que estamos buscando aquí es evitar entrar una cantidad de calorías vacías al cuerpo que generen picos de azúcar y de secreción de insulina. Y esto es una bomba que hace que tu páncreas, ¡pum!, simplemente se explote en la producción de la insulina, como les voy a mostrar más adelante. Entonces, quiero que comprendan esto, es preferible comerse la fruta y pasarla con agua que estarla haciendo en otro tipo de presentaciones. Los jugos de fruta en este trabajo con cerca de 270,000 sujetos aumentaron el riesgo de desarrollar diabetes en un 16%. Ni qué decir de estas imágenes que estamos viendo en este momento, el azúcar y los carbohidratos refinados llenos de colores químicos derivados de petróleo, en donde uno dice, hombre, pues sí, ay, como entender rico. A ver, ¿qué es lo que queremos meterle a nuestro cuerpo? Miren que nosotros somos muy graciosos. Si usted tiene la posibilidad de tener un carro, usted va y dice que le echen gasolina extra que para que no se le dañe el motor.
Y resulta que el carro de uno es este vehículo que llamamos cuerpo y vamos y le metemos cualquier ACPM o cualquier cosa bien mala. Entonces, seamos conscientes del proceso. Este es nuestro vehículo, ¿con qué lo estamos alimentando? ¿Cuál es el combustible que le estoy metiendo? El consumir el pan y todos estos derivados y todos estos refinados y todo esto lleno de azúcar aumenta el 40% de desarrollar diabetes. Y usted me va a decir, ay, ¿cómo se va a meter con la panelita? Pues sí, yo sé que la hemos utilizado durante mucho tiempo, pero es que el gran componente de la panela es azúcar. Sí, nada que hacer. Entonces, cuando estamos hablando de disminuir la probabilidad de entrarle azúcar, que haga picos de glucosa, picos de insulina, pues esta también cae ahí. O sea, fíjense que yo le diría, ojo, pues entre menos azúcar, entre menos refinados, entre menos cosas de estas de panadería le meta al cuerpo, pues mejor, vamos a meterle algo mucho más tranquilo. Ya habíamos mencionado ahorita que yo calculo el índice de masa corporal con mi peso y lo divido por la estatura en metros y lo vuelvo a dividir por la estatura en metros. Entonces, si yo mido 1,65 y estoy pesando 60 kilogramos, entonces 60 dividido 1,65 dividido 1,65, eso debe estar dentro del rango normal, cercano a entre 19 a 24. Entonces, la forma de clasificar mi índice de masa corporal, que es estatura y peso, me da un parámetro, pero realmente esto es imperfecto, porque una persona que sea muy musculosa podría tener más peso y no necesariamente va a estar enfermo, simplemente ha tenido un trabajo muscular muy fuerte. Por eso digo que es imperfecto, porque me está diciendo un número determinado que por clasificación dijimos que hasta 25 era lo normal, que de 25 para arriba hablábamos de sobrepeso, que de 30 para arriba hablamos de obesidad. Pero vean lo interesante. Es que yo podría tener dos personas que pesen 57 kilogramos, tener la misma altura, pero tener diferentes porcentajes de músculo y de grasa. De hecho, hablamos realmente de esa obesidad como ese porcentaje incrementado de adiposidad en el organismo. Y cuando yo tengo la posibilidad de ver exactamente ese porcentaje de grasa para un hombre más de 25% o para una mujer más de 30%, especialmente más de 33%, es un dato que me está diciendo a mí hay una adiposidad marcada. Y ojo a lo que les voy a decir. Inclusive, cuando yo tenga un índice de masa corporal que puede estar en apenas 26, 27, o sea, podría tener un índice de sobrepeso, pero tener un índice de adiposidad incrementado. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que esa adiposidad, que es central, se va a relacionar, esa obesidad visceral, con desarrollar unos adipocitos cada vez monstruosamente más grandes que empiezan a generar sustancias inflamatorias. Y entiéndanme esto de la inflamación como este proceso. Si a usted le va a dar gripa, el día antes que le fluya la gripa, se siente el cuerpo como cansado, como molido, como aperezado, como incómodo. Las sustancias que producen esa incomodidad se llaman citoquinas, inflamatorias, asociadas al desarrollo en el tejido graso cuando hay obesidad, pero en menor intensidad. Entonces, ojo con esto. Un paciente con obesidad tiene la sensación como de estar en una mini gripa permanente porque tiene un fenómeno inflamatorio y no es una infección, no es una cosa roja que uno vea grande, colorada, caliente. No, es un fenómeno de producción de sustancias que hacen que el cuerpo se sienta diferente. Cansado, fatigado, molido, incómodo. Entonces, ahí uno va entendiendo por qué el cuerpo, cuando empieza a bajar peso y cuando uno le mete la comida que es, empieza a sentirse con mucho más bienestar y con mucho más energía. Y aquí retomo lo que estaba mencionando ahora con los carbohidratos, con el pan, con los dulces, con todo lo del refinado. Es que estos carbohidratos, dulces, azúcar, licor, leche en exceso, jugos, van a generar una elevación de la glucosa en la sangre
Y nuestra, digamos, policía, nuestro salvador para que ese azúcar no se vaya a subir se llama insulina. La insulina se produce en el páncreas y allá ella inmediatamente hace un salto de garrocha, se sube la insulina para quemar ese azúcar. Entonces, hasta ahí parece todo como bastante bien, porque es mantener un equilibrio entre el azúcar y la producción de la insulina. El pequeño detalle de esto es que la insulina tiene como función guardar esa cantidad de calorías que están entrando a nuestro cuerpo de esa energía y los debe llevar hacia el músculo o los debe llevar hacia el hígado. Sin embargo, cuando se van llenando estos depósitos, finalmente toda esa producción de insulina termina llevando hacia el tejido de grasa. Se lo explico de otra manera. El peaje, el cobro que le hace la insulina por trabajar es que le acumula grasa. O sea, cada que usted torea al páncreas produciéndole esa elevación del azúcar para que se produzca el pico de insulina, termina fabricando más grasa. Entonces ahí uno dice, ¿cómo así? Pero si era un PANS, ¿y por qué se volvió grasa? Mírelo, por aquí está, porque esto usted está toreando al páncreas en la producción de la insulina. Resulta que esa insulina además termina estimulando a los ovarios y eso va a generar una cantidad de quistecitos en la superficie de los ovarios, que es lo que conocemos como el síndrome de ovario poliquístico. Realmente esto es un proceso mucho más complejo y tiene que ver con la alimentación y con la microbiota y con la producción de los estrógenos. Pero lo que quiero decirle es que cuando el cuerpo está descuadrado y termina generando resistencia a la acción de la insulina y produciendo mucha insulina, termina estimulando la producción de más grasa, más inflamación y además genera trabajo extra en los ovarios. Pero no solo en los ovarios, sino también se producen más triglicéridos y además en los ovarios se producen hormonas masculinas y eso va a llevar a que salgan más vellos, a que haya más acné y fíjense, verán, y que hayan las manchas del cuello que yo mencioné ahorita, que no salen con blondor, ni con límpido, ni con estropajo, porque es que eso viene desde adentro. El tema de esto es muy interesante porque me dice, las manchas son el mejor reflejo que te está diciendo, tenés al páncreas exprimido. Es como simplemente si yo le adelantara el trabajo por años y lo voy a fundir antes de tiempo. Le va a causar el burnout, el quemado del páncreas. De hecho, la resistencia a la insulina podríamos decir que es la prediabetes. Es la forma más temprana de ese trabajo excesivo del páncreas que va a terminar. Si yo no le doy descanso o si el carrito no le doy el cambio de primera para segunda, termino fundiendo el motor. Y aquí, con esto me van a entender otra cosa fundamental. El problema no es ni siquiera el pan que yo me comí, sino lo que mi cuerpo hace con ese pan que yo me comí. Si resulta que mi cuerpo produce poquita insulina porque le trabaja súper bien y el cuerpo de otra persona tiene que producir mucha insulina porque no responde, y el ejemplo más fácil es este: si usted está medio sordo, le empieza a subir más el volumen al televisor. ¿Para qué? Para poder escuchar. Si la insulina no la están escuchando y no le está permitiendo meter el azúcar en el músculo y en los órganos, ¿qué hace? Produce más. Entonces, ese exceso de insulina va a controlar el azúcar, o sea, puede que usted y yo tengamos el mismo nivel de azúcar en la sangre. El detalle es que mientras que yo puse 2 punticos de insulina, usted ya puso 6. Eso significa que si entendimos que la insulina genera acumulación de grasa, usted y yo, aunque nos comamos el mismo pan, hacemos distribuciones diferentes en la producción de grasa. O sea que esa cantidad de resistencia a la insulina va a llevar a que yo acumule mucho más fácil. Y si a eso usted le suma otra cosa más templada, que es exceso de cortisol, estrés literal por de todo. Antes había tigres, había que correr para que el tigre no te cazara, pero ahora el tigre puede ser la alarma del celular, el sonido del teléfono, el no sé qué, o sea, y mantenemos con la alarma toda hora, y aunque ya no esté el tigre ahí, mantenemos un generador de estrés constante, trabajando a toda hora, no descansando, pantallas por todo lado, lo siguen localizando a uno en donde esté. Entonces, fíjense que esto es lo que lleva a la mayor producción de insulina y de grasa. ¿Qué es lo normal? Que si yo acabo de consumir algo, suba un poquito el azúcar y mi insulina se produzca. Usualmente
sobre todo, este es un trabajo en asiáticos, eran valores por debajo de 6 de insulina. En general, valores por debajo de 6 están muy bien, hasta 10 más o menos, y ya de ahí para arriba, y especialmente mayor de 15, es muy alto. Ahora, ojo, no justifica andar midiendo la insulina a todo el mundo, no, porque hay unos signos clínicos que también nos permiten saber esto. Ahora, si usted tiene obesidad abdominal, le pasa el metro y le dio más de 88 como mujer o más de 94 como hombre, tiene los triglicéridos altos, su colesterol bueno, el HDL está bajito, tiene el azúcar en sangre en un rango de prediabetes o incluso de diabetes. El hígado está engrasado, entre otras, acuérdense que hígado graso significa sobrealimentación y que yo les dije que la insulina se producía para guardar ese depósito energético en el hígado y en el músculo. Entonces, si ya no hay donde más, pero el hígado empieza a rebosarse de grasa. Síndrome de ovario poliquístico, hipertensión arterial. Entonces, fíjense ya que todas estas cosas pueden ser las consecuencias clínicas de todo ese fenómeno que arrancó en algo de sobrepeso, resistencia a la insulina, y miren estas cosas. Si un paciente tiene manchas oscuras en el cuello, perímetro abdominal elevado y triglicéridos altos, no justifica ponerse uno a pensar en medir insulinas. Tiene una resistencia a la insulina clarísima. O sea que no me ponga a bobear, ni no me ponga a pedir exámenes raros. A veces me llegan con las leptinas, porque es que me midieron la leptina. A ver, la leptina es una hormona que está diciendo que por favor pares de comer. Pero como todo el cuerpo está tan inflamado, es tan tremendo esto que los sistemas de retroalimentación en el cerebro, que son los que dicen, ya paremos, que ya está comiendo mucho, se pierden. Entonces el problema no es la leptina, el problema es que el cuerpo está inflamado. Yo les mostré que esos monstruosos adipocitos generadores de grasa y de sustancias inflamatorias hacen que todo en el cuerpo, inclusive los sistemas de retroalimentación a las hormonas que dicen que paremos de comer, se frenan. Entonces, mire lo interesante. Usted me va a decir, oiga, no, pero sabe que hasta ahora no. Entonces, ¿será que son las hormonas? Yo les dije que era el 1% de los casos. Y tal vez la más ocurrida siempre es pensar que la tiroides fue la que engordó a la gente. Y yo les voy a contar que es a la inversa. Este es un trabajo, de hecho, con personas con obesidades mórbidas que terminaron mil índices de masa corporal de 49 y dijimos que obesidad era de 30 para arriba. Que cuando les hacían las pruebas de tiroides salían la TSH un poco alta y que cuando los llevaron a cirugía de un bypass gástrico y bajaron muchos kilos, la TSH bajó de 4,5 a 1,9 sin haberle dado ninguna pastilla de levotiroxina. Conclusión, no fue la tiroides la que llevó a esa ganancia de 30 o 40 kilos, es más bien el exceso de peso el que hace que cambien una cantidad de cosas y puede haber algo de hiperleptinemia que termina estimulando la TRH y la TSH, que explique por qué la TSH se sube. Cuando ya eso cae, cuando eso baja, el paciente, su TSH, va a volver al rango de la normalidad. Hay trabajos con pacientes con hipotiroidismo. Ojo, el hipotiroidismo hincha, el hipotiroidismo retiene agua, glucosa, aminoglicanos, pero no tanto de grasa. Fíjense ustedes, pacientes que tenían 18 de TSH, el peso inicial 79,6, les dan tratamiento, los llevan al control, tienen una TSH en 2,3 y el peso cambia a 78,9. ¿Mm? Bueno, no, pero es que yo he visto gente con hipotiroidismo que se engorda. Sí, 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 claro. Todos las hemos conocido, pero ojo, no es el hipotiroidismo en sí mismo como único factor, sino que si yo no tengo energía y yo tengo dificultades para poder levantarme, para hacer mi actividad física, emocionalmente estoy más frágil, más lábil, de pronto no tengo mi capacidad de control, de pronto el cuerpo trata de compensar esa ansiedad comiendo porque eso genera recompensa y dopamina y me sienta mejor. Entonces, todo eso, y eso sucede en cualquier persona que esté desequilibrada entre lo que yo entro y lo que yo saco. Pero también entre el que esté mal de las emociones, claro. Porque es que, por eso les dije ahora que esto es una mesa de 4 patas, esto no es solamente una cosa, esto no es culpar a la gente. Y además, si usted tiene un factor genético que de verdad hace que usted gane más fácil peso, pues ahí sí, sí, no es de culpar, es de entender cuál es la causa, de dónde salió el problema. No es concentrarnos en bajarte unos kilos, es entender por qué te llegaste a ganar esos kilos y qué fue lo que generó. Es como realmente trabajar desde la base.
Estos eran pacientes que tenían hipotiroidismo muy severo, 102 de TSH, lo normal ustedes saben que es entre 0,35, 0,4 y 4,5 aproximadamente, o sea, muy, muy alto. Le dan el tratamiento, llevan la TSH al rango normal, el cambio del peso fue de 83,7 a 79,4, o sea, solo 4 kilos. Y estoy hablando de pacientes que tenían 102 de TSH. El cortisol es una hormona que puede generar aumento en la grasa, pero tiene una particularidad, es que es una obesidad muy del abdomen y las piernas y los brazos son delgados. Entonces, cuando yo veo un paciente que es gordito parejito, yo digo, es muy poco probable que usted tenga un problema hormonal del cortisol. Además de esto, la piel se vuelve delgada, le salen morados fácil, la cara se vuelve redonda como una lunita llena, en la parte de atrás hay una jiba de búfalo, salen unas estrías rojas porque la piel se vuelve súper delgada, es como que estiraran la piel, entonces se ve morada o rojita, tiene debilidad muscular y yo esto lo puedo confirmar a través de un cortisol. Hacer mediciones de cortisol seriado y cortisol salival, realmente yo desde la parte de endocrino no lo estudié ni me lo enseñaron que debía hacerse rutinariamente. Yo hago esta evaluación en el paciente que tiene la sospecha de un hipercortisolismo, por lo que les explico, puede ser una enfermedad que es una enfermedad que se llama síndrome de Cushing y que yo voy a detectar midiendo un cortisol basal, luego le doy unas tableticas de dexametasona a las 11 de la noche y al otro día le vuelvo a medir en sangre una muestra de cortisol y si ese cortisol está menos de 1,8, digo, tranquilos, está bien. Si está más de 1,8, sospecho que mi paciente tiene un exceso de producción de cortisol. Entonces, ¿será que son los ovarios poliquísticos? Porque mire, verá que tiene la ovulación descuadrada, tiene vellitos, es que a veces no le viene el periodo y además no ha podido quedar en embarazo. ¿Qué será primero, el huevo o la gallina? ¿Será que son los ovarios poliquísticos los que llevaron a la ganancia de peso o si será que más bien todo surge desde una alimentación inadecuada, un desequilibrio con la actividad física, una resistencia a la insulina, un fenómeno inflamatorio, una disbiosis intestinal con una modificación de tu microbiota, a que lleva a que termine estimulando la insulina, esos ovarios, a que genere quistes y a que se produzcan más hormonas masculinas que lleven entonces ahí a la salida de los vellos, del acné y el descuadre de la hormona de la FSH, la LH y del ciclo menstrual. Otro de los puntos es que hay que pensar que la obesidad puede llevar a trastornos del sueño y el no dormir también genera más dificultades para bajar peso. Entonces, esta escalita que se llama la de Stop Bank, lo que nos dice es de una forma muy sencilla, hagan un cuestionario y dice, ¿usted ronca fuerte? ¿Sí o no? ¿Usted se siente cansado o somnoliento durante el día? Que se queda dormido cuidando el tigre, como decimos, mientras que está en la sala de espera, ¡pum!, se queda dormido. Usted tiene, alguien le ha visto que usted hace como el ronquido, como que se queda ahí por unos segundos sin respirar. Tiene la presión alta, índice de masa corporal más de 35, tiene más de 50 años. El cuello le mide más de 43 centímetros para hombre o más de 40 para mujeres. Es un hombre. Si usted responde y cada uno le da un punto y le está dando ya en 5 puntos, ojo, porque tiene un riesgo alto, ¿sí? Por lo menos de tener una apnea obstructiva del sueño moderada a severa. ¿Y por qué es importante esto? Porque los pacientes que tienen estas formas severas podrían estar haciendo eventos de hasta 30 eventos por hora de baja de la oxigenación y esto se asocia con aumento en la mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. El tema no es roncar y que no deje de dormir al otro, es que esto aumenta la mortalidad cardiovascular. Entonces, voy para la última parte de la conferencia. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es, yo los reto a que ustedes, a que sus pacientes, a que las personas de su familia minimicemos el consumo de procesados. Y nos hagamos la lista de chequeo que les mencioné. Si lo que me voy a comer salió de la tierra, viene del árbol, se pudre, si se queda afuera y tiene mamá de verdad. Si yo arranco por esto, cambio muchísimas cosas de la alimentación. Si yo vuelvo al plato de los 22, 23 centímetros y tengo en cuenta una distribución de la mitad de mi plato, que sea verdura, que sea la ensalada,
un cuarto para la proteína y un cuarto para el carbohidrato natural. Una papita cocinada, la yuquita, platanito, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, el arroz integral. Mire, la idea es que sea natural. El tema de esto es la distribución. Mitad del plato para verdura, un cuarto para la proteína, un cuarto para el carbohidrato. Fíjense que aquí no hay jugo, hay una porción de fruta que, entre otras, es más recomendable por lo menos evitar romper el ayuno con esas cargas de glucosa. Entonces yo me puedo comer la fruta, y yo esto me lo aprendí hace ya un tiempo. Yo terminaba de almorzar y quería comerme un postre, un dulce, el bocadillo, el arequipe, el ponquecito. Hoy en día entendí que el azúcar natural de la fruta, porque es azúcar, la gente dice, ¿me va a quitar el azúcar? No, es que usted va a seguir comiendo azúcar, pero natural, no químico, no tan procesado. Entonces, si yo me como ese azúcar natural que está en la frutica, me doy la fruta, la fibra, me la tomo con agua y me como esta distribución del plato, claramente me va a ir mucho mejor. Voy a tener menos picos de insulina. Además, si yo alimento mi flora intestinal, que son las bacterias buenas, porque ¿cuáles van a crecer más? Las que yo alimente. Si yo alimento a punta de ultraprocesados, un poco de bacterias malas, la microbiota es responsable de una comunicación con el cerebro que hace que tengas un comportamiento de ir a buscar más de eso que no era tan bueno. Yo les aseguro que si usted va y se come una cosa de ultraprocesados, el cuerpo empieza a pedirle más. Y uno dice, pero si yo no era de pedir, porque toreaste a las bacterias del intestino que las estás alimentando para que llamen al cerebro a producir más. Entre otras también porque estos ultraprocesados están diseñados para que en tu cerebro se genere un estímulo a seguir comiendo más. En cambio, cuando esta comida es comida natural, es muy poco probable que el cuerpo tenga esa sensación inminente de querer seguir comiendo un exceso. Ahora, el orden del consumo también importa. Fíjense lo tremendo de esto. Si yo meto primero el carbohidrato y hace el pico de glucosa y hace el pico de insulina, pues entonces como que, y si yo hago taco, métale primero la proteína, la verdura y deje al último el carbohidrato, para poder que entonces, digamos, va a ser taco, no entra tan rápido. Eso va a generar una absorción más lenta que va a llevar entonces a un menor pico de glucosa y a un menor pico de insulina. Mire qué tan fácil, cómo hace primero la verdura con la proteína y deje para el último, si le cabe, el carbohidrato. Yo la verdad me emociono cuando voy a comprar la fruta y la verdura. Emociónense con los colores de la naturaleza, no con esas cosas químicas hechas de petróleo. Vea qué belleza estas, la fresa, la uchuva, la ciruela. Es que el banano, Dios mío, es que eso es maravilloso. O sea, ¿cómo no se va a sentir uno alegre de poder ver estas cosas? Además, porque le estoy metiendo el mejor combustible a mi cuerpo. Vea, todo sirve. Y cuando se trata de arrancar a hacer una actividad física, con esto de la pandemia nos ayudó a entender que no había que irse solo para el gimnasio. Entonces, el gym virtual, donde hay una cantidad de sesiones súper buenas, de hecho yo a veces hago el entrenamiento, que duran 11, 12 minutos, pero ya hice algo por lo menos. In Dance Fit son unas chinitas que eso se volvieron los aeróbicos de los chinitos, que son de bajo impacto, pero que tienen muy buen trabajo de músculo y de abdomen. Elena Malova para hacer yoga y para hacer estiramientos, súper buena. 7 minutos, oiga pues, 7 minutos, no les estoy diciendo nada extraordinario. Y usted me va a decir, ¿y eso para qué sirve? Mire, este trabajo, 29 sujetos entre 18 y 30 años, con un índice de masa corporal de 24, hicieron por 6 semanas consecutivas 12 ejercicios de alta intensidad de 30 segundos y en total duraba 7 minutos. Sea lo más tremendo, logra reducciones en la grasa corporal. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Entonces, mire que es que eran 7 minutos. Lo importante es que arranque. Bueno, usted me va a decir, no, es que yo no soy capaz de hacerlos de alta intensidad. Entonces, camine. Recuerden que para lograr un punto de estrategia de bajar peso son 10.000 pasos diarios. Para decir que no estamos sedentarios, mínimo unos 5.000 a 6.000. Entonces, 10.000 pasos diarios. Eso sí, usted los puede caminar y el pasómetro, el reloj, la aplicación del celular, eso se lo mide cualquiera. Vea, aprendámonos esto de una vez.
El agua es la única que quita la sed de verdad. Entonces yo ya me sé muchas presentaciones del agua. Agua con limón, agua con gotas de mandarina, agua con canela, agua de apio, agua de cáscara de piña, o sea, agua. Parta fruta y déjelo en una jarra y tomes esa agua. Agua. Es la única que quita la sed. ¿Sí? Agüita con canela, el té o la aromática, el tintico sin azúcar, sin miel, sin panela. Mire, verá que con solo por volvernos más enfocados en hidratar de verdad nuestro cuerpo, reducimos el riesgo de diabetes en más del 10%. Ahora, no por comer comida sana estamos garantizados que vamos a bajar peso. También la clave está en el tamaño de la porción. A mí esta guía me parece súper práctica, súper sencilla y es, vea, ¿cuántas son las verduras? La porción de las manos. ¿Cuánto debería ser el equivalente del quesito o la cuajada? Véalo. ¿A cuánto es lo del aceite? La falange distal. ¿A cuánto es lo de la frutica? Lo que quepa en el puñito. ¿Listo? ¿A cuánto es el carbohidrato? El puño cerrado. Entonces, fíjense qué tan fácil es esto. Ah, y la porción de la carne es el equivalente del cuadradito. ¿Listo? De este cuadradito. Entonces, la carne o el pollo o el pescado. Entonces, más o menos 100, 120 gramos pues de la porción de proteína. Eso lo que nos va a permitir es entender que hay unos equilibrios. O sea, cómaselo de verdad, pero además cómaselo en la cantidad que usted necesita. Yo se lo digo muy fácil a los pacientes. Coma lo que está gastando. No lo está gastando, no se lo coma. Así de fácil. Me van a preguntar, oiga, pero es que está muy de moda la dieta del pepinito, no sé qué. Sí, hay muchas cosas. ¿Sabe qué sería lo mejor? Que uno no hiciera dieta y que no entendiera hacer dieta como una... No, no, no. Entiéndalo más bien como un proceso de alimentación consciente. Entiéndalo más bien como un proceso de mejoramiento continuo donde usted va a alimentar al cuerpo con lo que es. Y entienda lo que hay que buscar un equilibrio entre lo que yo consumo, lo que yo gasto, mis emociones, mi descanso, para que esto todo termine funcionando bien, si mi genética lo permite, por supuesto. El ayuno intermitente ha ganado mucho terreno y mi opinión muy personal es, sí le sirve a uno para que rápido baje peso. El problema más grande es que esto no es sostenible en el tiempo. Entonces yo no me gano nada y de hecho ustedes saben muy bien que cuando el patrón de alimentación cambia y hago una restricción muy marcada, yo podría generar que mi tasa metabólica se reduzca. Y eso explica por qué cuando se libera y el paciente se cansó de la dieta, va y come mucho más y como la tasa metabólica le había bajado, ahí sí que le acumula todo. Por eso es el típico yo-yo o el rebote, cuando la persona termina una dieta y empieza a comer de todo y dice, ah, qué bobada, yo me voy a desatrasar de todo lo que no me he comido, porque además no se hizo un proceso consciente de trabajar en, voy a nutrir mi cuerpo, voy a hacerlo conscientemente, voy a mejorar mis emociones, voy a mirar cuál es la angustia, que realmente es trabajar en ese hambre emocional y no solo en el hambre físico. Y yo digo, esto no es para todo el mundo. A mí me ha ido mucho mejor y creo que así lo podríamos defender, es entender que hay una cronobiología que ahora se las voy a mostrar y podríamos decir, vea, yo prefiero el ayuno intermitente nivel 1, lo que uno coma entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Listo, ya, así de sencillo. O entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, ya. Y de las 7 de la noche para arriba, líquido si quiere tomarse una aromática o un té o un tintico. Y pare de contar, o sea, pero es desayunar, almorzar, comer, tener una buena alimentación, hacerlo balanceado, cosas que sean frescas, algo que alimente bien mis bacterias del intestino, es un proceso de conciencia. Ahora, mire que también cómo depende la preparación. Una bendita papita al vapor son 70 calorías. Cuando ya está hervida, 80. Cuando ya va en el horno, 100. Cuando ya está salteada, 130. Cuando yo la frité en la casa, 290. Y cuando me comí ese contenido de papas, pero en un paquete de esos procesados, ya son 500. Entonces, miren cómo se transforma por la forma en que procesan a ese alimento. El problema no era la papita, el problema fue cómo lo procesaron a lo largo de estas involuciones. Les decía yo lo de la cronobiología y el ayuno intermitente es porque, vean, hay unos trabajos muy interesantes con los ratoncitos. Ellos son más nocturnos, entonces tomaban un grupo de ratones
y les daban la misma cantidad de comida a unos de día, a otros de noche, y los que alimentaron en el horario, digamos, biológico, funcionaron bien, y los que alimentaron en el horario cambiado se engordaron más. Me dice, pero ¿cómo así si era la misma comida? Sí, pero es que el tema no es, como les mostré con el pan, el tema no es el pan que yo me comí, sino lo que el cuerpo hace con ese pan. O sea, es cómo dialoga mi alimento con mi intestino, con mis hormonas, con mi cortisol, con mi insulina, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo se empieza a cambiar el panorama de esto. Esto es una restricción. No, esto no es una restricción de cosas, no, simplemente es en ponerle orden y regular o volver a cuadrar ese reloj biológico. Entonces, ¿cuál es la idea? Desayune. Siempre desayune, por favor, y por eso le preguntaba al comienzo, si usted no es de los que desayuna, tiene más riesgo de subirse de peso. Entonces, como hacían los de antes, desayunaban a las 6 de la mañana, almorzaban al mediodía y comían a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, fíjense, era 12 horas de alimentación, 12 horas de descanso metabólico. Y tengan en cuenta una cosa aquí, y es, el líquido podría ser muy útil, hidrátese muy bien a media mañana o a media tarde. No es obligatorio, ojo con esto, y no es que no se pueda hacer, no es obligatorio consumir alimentos a media mañana y a media tarde. Hidrátese, eso sí, hidrátese. Esa es la clave. Ahora, truquitos. ¿Y cómo hago yo para que no me dé tan rápido hambre? Pues entonces apenas termine de desayunar, cepíllese los dientes. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Nos llegan con una cosa, un postre súper apetitoso, no tenemos hambre, pero no lo podríamos comer. Pero si uno se acabó de lavar los dientes, uno dice, no, gracias, me acabé de cepillar. Porque está la sensación como de... Entonces, yo lo que les diría, cepíllese los dientes inmediatamente que terminó de desayunar, de almorzar y de comer. Y tengan en cuenta lo que les conté ahorita, hambre físico o hambre emocional. El hambre emocional es ese hambre específico. Yo tengo ganas del ñoñañaña, ñañañaña en el paquetico ñañaña. A ver, ¿es realmente hambre? Ponete la mano en el estómago, lo tenés vacío. No, es un hambre específico que surge de la nada, que se vuelve repetitivo, casi obsesivo. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que si uno es consciente, en cuestión de unos minutos, esa obsesión o ese pensamiento se puede diluir. Por eso a uno le enseñan también que desde la terapia cognitivo-conductual se maneja muy bien este tema, un pensamiento, una acción. Hombre, yo tengo ganas, listo, lo que hay que hacer en ese momento es un vaso de agua, coja un tallito de apio y salga de ahí, huya de ese lugar. Váyase, váyase. Porque si se queda ahí se termina comiendo el pan o las cosas, entre otros. Si uno no tiene la tentación al frente, no se la come. Si usted no lo echó en el carrito del mercado, no se lo come. Si lo único que hay en la casa es un frutero con manzanas, peras y uvas, usted verá si eso es lo que se va a comer o si no, no hay nada más. Entonces, se trata de entender también cómo hago mi medio ambiente frente a las tentaciones. Si me toca salir 5 veces, pues 5 veces le tocó salir, porque es que entonces vasado de agua, tallo de apio, uvas congeladas y fuera. Chao, se fue a caminar. Finalmente, yo creo que no se trata de culpar a nadie y es entender que la obesidad es una enfermedad crónica. Sí, es una enfermedad, pero que tenemos la posibilidad en personas que están apenas cambiando su peso de ser conscientes y modificar las cosas. La esquizofrenia es una de las peores condiciones porque es que va a llover, es que no tengo el tiempo, es que me pusieron mucho para estudiar, es que cambiaron la matrícula. ¿Sabe qué? Ya. Dejemos de sacarnos tanta excusa. Es que no me alcanza el tiempo. Vea, 1 hora diaria de celular equivale a 365 horas al año y una jornada laboral son 8 horas completas. Si usted todos los días le perdió 1 hora al celular, quiere decir que perdió 45 días laborales en un año. Y la estoy sacando barata siguiendo solamente 1 hora, porque perfectamente pueden ser 2 o 3 horas de celular por día. Entonces, no tienes tiempo o no te has organizado. Ese es el punto. Recuerden el número de la fortuna, 5210, 5210. Consumir en el día 5 porciones entre fruta, verdura,
máximo 2 horas de pantalla, 1 hora de caminar o de actividad física o de movimiento, aunque vimos que desde 7 minutos ya podíamos empezar a tener algo importante, 0 bebidas azucaradas y garantizar dormir siquiera 6 a 7 horas. Sabemos que quien duerma menos de 5 horas tiene 25% más de desarrollar obesidad, pero también es importante entonces quitar la luz de las pantallas por lo menos 2 horas antes de dormir, porque acuérdense que esta actividad lumínica embolata el cerebro y esa melatonina que tenía que haberse subido cuando está en la oscuridad no se presenta porque estamos inundados de luz. Entonces, apague 2 horas antes pantallas, antes de irse a acostar. Dormir menos de 5 horas aumenta la probabilidad de obesidad. Hay un trabajo reciente que salió donde lograron que la gente recuperara 1 hora de sueño, una. Entonces, se estaba acostando a las 11, acuéstese a las 10. Con recuperar 1 hora de sueño lograron que en 6 semanas empezaran a tener reducciones en el peso, mejoría en colesterol, triglicéridos y azúcar. Hay que manejar las emociones y una de las claves, hay muchas, pero entonces yo le digo, le gusta la oración, rece, la meditación, yoga, estiramientos, baile, la música. Active su cerebro de una manera tranquila para poder que usted pueda tomar esto con calma y ser consciente del proceso. Una muy sencilla es tomar aire en 3 segundos y luego botarlo lentamente en 6. Y repetirlo de manera cíclica. Esto activa tu sistema parasimpático. Esto ayuda a que estés más calmado o calmada durante un momento que te permita tomar decisiones más tranquilas. Hay que reír, hay que estimular la dopamina, porque esto es lo que nos va a ayudar a que realmente también desde nuestro cerebro, al estar tranquilos, estamos plenos de la emoción, plenos de la felicidad. Usted ve un niño o una niña que está jugando, que está relajada, que está tranquila, por más rico que esté el almuerzo, así usted lo llame 20 veces, está jugando, está tranquila, está feliz, en ese momento la alimentación pasa casi que a un segundo plano. Entonces se trata de mantener momentos dopaminérgicos, gente de vitamina, en el buen sentido de la palabra, que te ayuden a estar bien. Por último, podríamos decir que hay unos patrones de desarrollo de obesidad, hay como unos fenotipos, donde es como la persona le dice, es que el cerebro me pide, me pide. Hay otros que es el intestino me está, las tripitas me están sonando porque ya pidió comida. Hay otros que dicen que son de muy quemadores lentos, el metabolismo, y hay otros que tienen más hambre emocional. Se trata de identificar que no toda persona con obesidad tiene el mismo patrón, a través de un interrogatorio de una persona que esté, digamos, familiarizada con el tema, que pueda escuchar y que pueda realmente reenfocar la situación para que esto se pueda dar de una mejor manera. Lo que hicieron con este trabajo fue, de acuerdo al fenotipo que dominaba, dar un tratamiento que controlara más X o Y mecanismo. Y lo que encontraron era que cuando lo hacían con un mecanismo determinado, o sea, enfocado al fenotipo o a la manifestación o como medicina personalizada, tuvieron mayor probabilidad de lograr reducciones en el peso, inclusive, fíjense ustedes, alcanzar más del 5-10% de la reducción de peso, que ya sabemos logra tener claros beneficios en la salud de los pacientes. Todos nos hemos hecho un propósito de año nuevo y yo creo que no tenemos que esperar a que sea el 31 de diciembre para decir que hoy también puede ser año nuevo e incluir donde dice lograr un peso saludable. Yo los invito a que nuestro activo más grande, que son nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras capacidades, nuestras posibilidades, se activen. Y así como ella, que empezó a creer que sí es posible, y yo creo que sí es posible, y lo veo todos los días en la consulta con mis pacientes, veo que sí se puede cumplir. Ahora, ¿qué pasa? Que de los propósitos de Año Nuevo, normalmente, ni siquiera el 25% logran mantenerlo la primera semana de enero. Luego de la primera semana, casi que 80% han renunciado y el 40% ya han renunciado a 6 meses. La tasa calculada es que solo 8% cumple durante todo el año a lo que se comprometió. Los datos son reales. México, país
con una alta tasa de obesidad, uno de los índices per cápita más altos de consumo de gaseosa, de bebida azucarada. Tenemos hay más de 8.000 centros de entrenamiento físico. Las matrículas del gimnasio se incrementan el 70% en enero y para marzo prácticamente se volvieron a bajar. Eso no es mentira. Hoy es mayo 19. Ayer en el gimnasio estábamos notando que el número de personas que asistían a la clase de rumba había reducido enormemente. Entonces decíamos, o se acabaron las cortesías o se acabó la matrícula del impulso del trimestre que yo me metí en enero, febrero, marzo y se acabó. Entonces, mucho cuidado con esto. Yo sé que arrancar va dado por la motivación y hoy va a salir muy contento, muy contenta de decir voy a empezar, pero el tema no es solo arrancar. El 10% de los que se inscriben en un curso en línea realmente lo terminan. Se logran hazañas únicas, pero es que la motivación no es suficiente. Se necesita tener un plan, unos objetivos, una forma de hacerlo tan sencillo que uno pudiera hacerla aún en el peor de los días. Y ese es el objetivo más grande, volverlo un hábito. Cuanto sea más fácil y sobre todo cuanto esté ligado a una actividad que ya esté conocida por mí y no negociable, es mucho más fácil que yo lo siga haciendo. Lograr reducir entre el 5 al 10%, y ojo con esto, es que no es que yo tengo que bajar 20 kilos, baje los primeros 5. Baje los primeros 5 y después que haya bajado eso, volvemos y conversamos. 5 al 10% del peso tiene impacto positivo en mejorar la salud. Entonces póngase una meta que sea específica. Yo quiero caminar, que sea medible, 10.000 pasos en el pasómetro, que sea alcanzable. Bueno, está bien, voy a empezar con 5.000 porque no estoy acostumbrado a eso. Y que sea verificable en el tiempo. Entonces, yo la primera semana empiezo con 5.000, pero cada semana le voy a poner 1.000 pasos más. Por último, yo le quisiera decir a las personas que están hasta este momento del video, ¿qué estarían dispuestos a hacer por recuperar 10 años de vida saludable? Y por ser parte de ese 8% o del 3% o del 1% que asume un compromiso donde dice, bueno, este es mi vehículo y voy a alimentar con mi mejor combustible a este vehículo. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo desde hoy mismo. Les habló Carlos Alfonso Willes, médico endocrinólogo, el profe Willes en Instagram, y para mí ha sido un placer poder acompañarlos en el día de hoy en esta conferencia que espero haya sido de mucho agrado, muy motivadora y especialmente sé que va a llevar a muy buenos beneficios en la salud de cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Carlos Alfonso Willes Barrera. No nos equivocamos cuando dijimos al principio, usted es una persona, parece que eso tiene como un componente genético, me atrevería yo a decir, convertir un lenguaje un poco complejo de las ciencias médicas y traducirlo en un lenguaje sencillo para la comunidad. Qué charla tan linda. Y estoy seguro de que estas 164 personas que lograron conectarse el día de hoy van a quedar con muchas motivaciones, al igual que muchas preguntas. Esto es un gran regalo, doctor Willes, que usted le ha hecho a la comunidad y estamos muy agradecidos. De todas maneras, también les quiero decir a todos los asistentes que estas charlas son grabadas y la Universidad de Antioquia las graba y más tarde tiene que hacer una serie de procesamientos para publicarlas a toda la comunidad. La universidad, ustedes saben, como entidad educativa, no va a poner al público cualquier tipo de una charla presentada de cualquier manera. La universidad tiene que analizarla, tiene que procesarla y más tarde se publica. Hay una página de la Facultad de Medicina, pueden anotar todos el nombre, se llama Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Usted puede abrir esa página de aulas abiertas y al final de esa página hay una parte que es de YouTube. Usted da clic en YouTube y ahí aparecen todas las conferencias que la universidad directamente, las personas vinculadas a la universidad hacen y la universidad las graba. Y hay una carpeta específica en esa página de YouTube que se llama Rehabilitación Cardíaca. Dentro de 2 o 3 semanas, más o menos, demora el proceso para que la universidad edite la conferencia. Usted puede acudir a eso y ahí va a ver la conferencia. Y en más, si usted está interesado en ver las charlas anteriores, ahí están grabadas todas las otras conferencias que hemos hecho con anterioridad.
Todas las charlas las seguimos haciendo el tercer jueves de cada mes y van siendo grabadas. Esto es un regalo grande que nos ha hecho el doctor Builes. Y aquí hay muchas preguntas, doctor. Hay muchas preguntas en el chat que vamos a ver si podemos aclarar algunas dudas. Alguna persona pregunta directamente con relación a la parte de la liposucción, el papel de la liposucción directamente con la obesidad. ¿Eso a largo plazo da resultados, no da a largo plazo? Gracias por la pregunta. En general, cuando entran a sacar grasa, lo que uno se da cuenta es que después el cuerpo empieza a hacer todo un mecanismo de compensación y redistribución de la grasa y va a ser después mucho más difícil lograr sacarles o lograr reducirla. El mensaje es que las cirugías de hacer una estética en el abdomen o en el brazo no están trabajando el problema desde adentro. Yo entiendo que si más bien primero bajas y luego se cuelga la piel y te van a hacer una lipo, puede que te cambie las cosas, pero en realidad yo creo que hay que pensarlo más bien desde la base. La base es trabaje desde adentro y no desde afuera. Ok. Otra pregunta que hacen directamente si eso tiene alguna repercusión con el síndrome metabólico, si puede revertir esa liposucción. No, no, no. Por eso, insisto, le cambia digamos, la apariencia temporalmente, pero no tenemos una evidencia que vaya a reducir la probabilidad de diabetes o del hígado graso. Realmente no, si usted no acompaña esto de un proceso de cambio en la alimentación, en la actividad física, en la conciencia. Eso es interesante porque las personas siempre, nosotros los seres humanos siempre buscamos muchas veces la vía más fácil y pensamos que si no hacemos la cirugía, si no hacemos la liposucción, esa es la solución. Pero estos son fenómenos que realmente no van a ser a largo plazo y lo que usted decía, pueden tener un fenómeno de rebote. Después de cierto tiempo, la persona dice, quiero volver a comer lo que no había comido antes, etcétera, y puede ser peor. También preguntan qué opinión tiene usted con relación al uso del Orlistat o el liraglutide para el manejo de la obesidad. Sí, son dos medicamentos que están aprobados en Colombia para el manejo de la obesidad. Digamos que el Orlistat, en palabras sencillas, es como la pastillita que le daban a uno cuando chiquito, la pastillita roja, la reveladora de los dientes, que para saber si uno se había cepillado bien o no. Entonces, el Orlistat lo que hace es detectar el consumo de la grasa. Ojo, si usted se tomó el Orlistat y consumió grasa y la detecta, la manda para el baño o lo manda para el baño. No es que le esté derritiendo grasa, le estáis mostrando lo que usted se acaba de comer. Aproximadamente retiene la tercera parte de la grasa, o sea que si usted ve en el baño un ojo de grasa, eso quiere decir que dos ya están adentro de su cuerpo. La pregunta que uno se hace es si nuestra alimentación es más de grasa que de harina o de carbohidratos dulces. Entonces, depende del tipo de paciente, pero es una opción, sobre todo aquí, la tenemos aprobada para pacientes que han hecho cambios en el estilo de vida y que uno ve que tienen una mejoría y que además podrían tener índice de masa corporal por encima de 30 o más de 27 con comorbilidades. El liraglutide es un medicamento que tiene una función en la parte del estómago, generando saciedad, enlentecimiento del vaciamiento y en el cerebro para disminuir como esa sensación de buscar más comida. Es un medicamento que está aprobado y que tiene una potencia un poco mayor en términos de reducir ese consumo calórico y el efecto de este se mantiene mientras que se aplique. Es algo que también hay que decirlo porque como medicamento, y no todo el mundo responde al medicamento, pero tenemos unos grupos de pacientes que responden 5, 10, 15% de reducción de peso. En promedio, con liraglutide uno puede ver reducciones de 6, 7 kilogramos. Tengan en mente una cosa, es que la obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria. Entonces, no es un medicamento para aplicar durante un mes, no, es un medicamento que si es un paciente obeso, que tiene las características, que tiene las enfermedades asociadas, es muy probable que yo necesite aplicarlo por un tiempo mayor y que nos toca muchas veces hacer un trámite a través de las entidades de salud para poder garantizar que se haya hecho todo el proceso
de alimentación, de actividad física, de manejo de emociones, de tener de pronto esa parte genética, porque todo eso es lo que hace que ese sí sea el candidato al liraglutide. Ahora, si usted me dice que va para la playa ahorita en junio y quiere bajar 3 kilos, yo primero le recomendaría más bien sea consciente, trate bien al cuerpo de esta manera, tome una decisión desde el día de hoy y no espere que las cosas sean mágicas por una tableta o una cápsula o una inyección. Muchas gracias, doctor, por su excelente respuesta. Aquí desde El Salvador lo están saludando, como manifiestan una excelente ponencia magistral, profunda, le lleva a reflexionar y hacer un alto para cambiar modales en el estilo de vida. Esa es una de las ventajas que tienen estas teleconferencias, de que no solamente las disfrutamos las personas que estamos en la ciudad de Medellín, que tenemos la posibilidad de eso, sino de todo el país y de otras partes del mundo. Aquí hay una pregunta que hace la señora Erika Londoño, enfermera de Copacabana. Dice, ¿qué efecto tienen los anticonceptivos que en algún número de personas, sin cambiar los hábitos, puede aumentar de peso? Sí, muchas gracias por esta pregunta. Hay medicamentos que están asociados con incremento en el peso. Los anticonceptivos podrían ser unos de ellos entre 2 a 4 kilogramos, dependiendo del componente estrogénico. También sabemos que antiinflamatorios, la prednisona, anticonvulsivantes, todo esto va a llevar a que sí, se retenga más líquido, se genere el estrógeno, se cambie la probabilidad de ganar peso y de retener. Ahora, sería, en teoría, podrían ser más transitorios mientras que se usa el medicamento. Y yo creo que dentro de las primeras preguntas que yo dejé en la conferencia, valdría la pena decir si estás consumiendo antiinflamatorios de manera inusual, porque estos también podrían llevarte a retención de líquido y a generar un poquito más ganancia de peso. Muy bien. Por acá me están preguntando a mí, dicen, ¿las pastillas de metformina bajan de peso? Muy buena pregunta. No, no se consideran un medicamento para reducir peso. La metformina puede generar a nivel gastrointestinal un poquito de náusea, de daño de estómago, de sensación de llenura, saciedad, porque parece tener también un efecto de GLP-1, o sea, algo parecido a lo que hace el liraglutide, pero no es de la misma magnitud, no tiene las mismas características y no es predecible para todo el mundo de la misma forma. Por tanto, la metformina no se considera un medicamento para reducir peso y se debería desaconsejar por lo menos su uso en las personas que tengan unos cuantos kilos apenas y que sea un fenómeno donde todavía es muy reversible. Acuérdese que el gran problema es que el fenómeno de inflamación llega al cerebro donde se reciben las señales y eso es lo que hace más difícil la reducción de peso. Por eso entender esto como no solo el índice de masa corporal, sino qué porcentaje de grasa estás manejando y la relación con la masa muscular y la grasa, es lo que me va a decir a mí qué tan probable es que de verdad estés en un proceso de revertir. Generalmente personas que ya están por encima de un 40% de grasa, 35, 40% ya son valores muy altos y que es menos probable que logren revertir solo con todo esto que yo les he dicho. O sea, por ahí dicen que lo que hoy es grande algún día fue pequeño. La idea es poder encontrar y tomar una decisión desde temprano para poder hacer que esto se pueda devolver. Muchas gracias por la respuesta. Para los que están interesados en las conferencias, en recibir directamente información sobre esto, aquí le acabo de pasar la dirección electrónica mía, domingo.caraballo@uda.edu.co. Usted me puede escribir un correo con su nombre, incluso si quiere su teléfono, y periódicamente le van llegando las invitaciones, y cuando salgan las charlas, se publiquen, ahí a su correo le va a llegar directamente la conferencia, pero de todas maneras están en la página de aulas abiertas de la Facultad de Medicina. Doctor Willis, aquí le preguntan directamente si la hiperprolactinemia no permite bajar de peso. La hiperprolactinemia. Adelante, doctor. Ya vimos que de tanta buena emoción de nuestra charla, que el computador se le apagó, se le descargó. Sí, total, se descargó el computador y luego no quería encender, pero bueno, ya aquí estamos. Listo. No, ya son 3 preguntas más que tiene aquí el público, doctor Willis, antes de terminar del todo. Y una es, ¿qué impacto tiene el recibir esteroides por alguna causa médica sobre la pérdida de peso? Pacientes obesos con dolor que tienen que ser infiltrados y que necesitan bajar de peso. Claro.
Los esteroides, lo dijimos ahora, son medicamentos que definitivamente sí se asocian con acumulación de grasa y que eso puede llevar a largo plazo una mayor dificultad en la reducción de peso. Hay que insistir mucho en no solo el trabajo de alimentación, sino también de recuperación de la masa muscular y buscar en tener la dosis mínima posible efectiva del esteroide para poder lograr que se agilice otra vez el proceso de reducción de peso. Porque con los esteroides sí se hace, de hecho, acuérdense que la enfermedad que se llama enfermedad de Cushing es la del esteroide, que hace que se genere esa cara redonda, la acumulación de grasa abdominal y la dificultad para bajar el peso. Muy bien. La penúltima pregunta dice si la expresión de GLUT4 se modifica según los regímenes de actividad física o entrenamiento. Ah, me corchó. Yo tampoco sé. No tengo ideas sobre eso. Y hay una pregunta que están haciendo acá sobre la parte de las pastillas que tienen cromo. Si eso tiene que ver algo con la mejoría del peso corporal. Tampoco tengo la respuesta para el cromo y no conozco que hayan trabajos que dándole suplementos de cromo vaya a cambiar realmente el peso de los pacientes a largo plazo. Y si es cierto que se puede hacer cuando el índice metabólico es demasiado lento, entre comillas. Hay personas que dicen que hasta el agua les aumenta de peso. Mire que la clave está en generar músculo. Yo insistía que aumentar el metabolismo sí es posible si usted logra empezar a generar masa muscular. La gente es feliz cuando baja peso al comienzo porque cree que todo lo que bajó es grasa y lo que está bajando es agua y un poquito de músculo. Entonces, la clave para que esto realmente funcione es generar a largo plazo ejercicios de tonificación para mantener el músculo lo más preservado posible. Eso sí aumenta la tasa metabólica. Muy bien. Bueno, no vamos a quedarnos aquí tanto tiempo. Ya se hicieron las principales preguntas. Doctor Builes, en nombre de todos los asistentes y de otras personas que por muchas razones no pudieron ver la charla, pero yo sé que ellos van a ver más tarde la teleconferencia, reciba nuestro agradecimiento por este regalo que usted le ha hecho a la comunidad, un regalo inolvidable y que todos más tarde los que quieran pueden seguir viendo la teleconferencia todas las veces que quieran, la pueden descargar cuando salga directamente publicada en la página de Aulas Abiertas. Muchas gracias, doctor Builes. Felicitaciones por su excelente exposición y no nos equivocamos, repito, no nos equivocamos al principio. Convirtió un lenguaje médico científico en un lenguaje comunitario y eso es una cosa que llega más al pueblo y eso tiene su componente genético, sigo diciendo yo. Hay que averiguar la parte genética suya, si tiene antecedentes familiares de familias que han participado en la parte docente, porque eso también se va pegando poco a poco. Totalmente de acuerdo. La genética se expresó muy bien y agradezco claramente toda esa transmisión que me dieron papá y mamá dedicados a la docencia durante tantos años y que han sido maestros ejemplares. Sí, señor, y han sido maestros de todos nosotros. Un abrazo a todos. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el tercer jueves del mes de junio. Muchas gracias. Feliz noche.